En el módulo 10 vamos a ver más de las operaciones con lambda, sobre todo trabajando con colecciones. En este módulo 10 vamos a ver cómo extraer datos de un objeto utilizando map, cómo describir las operaciones de los flujos, la clase optional, para qué nos puede servir, por qué el procesamiento de los datos de un flujo se conoce como de tipo lazy o tardío o eh, retardado podría ser la definición, cómo ordenar un flujo, cómo salvar resultados a una colección utilizando el método collect y cómo agrupar y particionar datos utilizando la clase collectors. Entonces, hemos comentado que con las nuevas versiones de Java podemos estar utilizando los flujos de datos. Una colección la puedo ocupar como un flujo de datos. Estos streams, estos flujos, se encuentran dentro del paquete java.util.stream y va a ser una secuencia de elementos. Un flujo, como su nombre lo dice, en el cual varios métodos se pueden encadenar. Entonces esta secuencia de elementos las puedo ir procesando y ese proceso puede ser un proceso intermedio, hacer algo adicional, o puede ser un proceso final, ya una vez que traje a cada uno de los elementos, ¿qué voy a hacer con esos elementos? Entonces la clase string nos permite convertir una colección a una tubería, a un conjunto de información fluida. Estos datos deben ser inmutables, que no cambien internamente. Se usan, decíamos, una sola vez. Generalmente hacia adelante lo voy procesando de tipo for while only. Me voy moviendo a través de los elementos. Una vez que procesé un elemento, yo ya no puedo regresar a los anteriores. O si ya me moví, ya no puedo regresar a ese elemento que procesé. Solamente se ocupan una sola vez. Y puedo encadenar métodos. Voy a poder poner 2, 3, 4 métodos asociados a los flujos. Entonces podemos estar viendo información en la documentación del Java API de cómo trabajar con estos flujos. Hay algunas clases, por ejemplo, para hacer conversión a tipos primitivos, a doble, a entero, a long, con los datos y poderlos trabajar posteriormente con ese tipo de datos. A diferencia, estos de conversión, a diferencia de lo que veíamos hace rato de convertir, en este caso va a ser la conversión de mi flujo. Me convierte los datos y ya después mi flujo, mi colección de elementos va a ser de este tipo de dato con el que esté trabajando. A diferencia de lo que veíamos en el módulo anterior, en el módulo 9, que un objeto lo puedo convertir a un primitivo, pero solamente voy a estar trabajando con un objeto. Aquí lo que se estaría convirtiendo sería la colección de elementos. Entonces los tipos de operaciones que podemos estar realizando sobre ese flujo, decíamos, se dividen en dos categorías. O son intermediarios, son pasos intermedios. El filter, que me permite, traigo una colección, un flujo, y antes de procesarlos, los filtro una o varias veces para que me arroje nada más los elementos con los que tengo que trabajar. Entonces este sería un paso intermedio para su proceso terminado final. El map, que me permite convertir mi tipo de dato de flujo de un tipo a otro, generalmente a un tipo primitivo. Conviérteme, traigo personas, conviértemelo a enteros. Entonces ya mi flujo con el que voy a estar trabajando al final va a ser de este tipo de dato. O pick, el método pick, que me permite agarrar, como su nombre lo dice, tomar un elemento y hacer algunas operaciones con ese elemento. Porque decíamos, los elementos después yo ya no me puedo regresar a procesarlos o a hacer algo con ellos. Entonces en ese momento que lo estoy procesando, lo tomo, realizo alguna operación con él y continúa mi flujo. Si voy a realizar otras operaciones con ese elemento, pues en el proceso terminal es donde lo voy a estar realizando. Y el proceso terminal o final que tenemos, el que hemos estado ocupando es el for each,
que regularmente es el que más se utiliza. Tengo un conjunto de elementos, lo filtro y hago algo con ese conjunto de elementos. Los imprimo, los muestro en la consola, los despliego en una tabla, etc. Los otros elementos terminales son aquellos que me van a permitir hacer sumarizaciones de mi información. El count, el conteo, que me va a dar el número de elementos que cumplieron con mi filtro y que, o si tengo o no tengo filtro, o que están dentro de toda mi colección, el número total de elementos me va a dar el count. El sum se va a estar utilizando sobre información que sea numérica, me va a sumar los valores, me va a dar la suma total. El promedio, que regularmente también se va a hacer sobre datos numéricos, me va a dar la media de información. El valor mínimo, el elemento mínimo, ya dependerá de nosotros con qué estamos trabajando, con números, con cadenas, con fechas. Si lo tengo con objetos, yo tendría que tener alguna manera de comparación, de poder saber qué me determina si es mayor o menor, para poder tomar al mínimo de todos. El máximo, que sería lo contrario, el valor mayor de todos los elementos que se encontraron o de los que se filtraron, y el collect, que a su vez me da una nueva colección, un nuevo flujo de información. Ya con un proceso lo convierto a lo mejor a otro tipo de dato, le hago operaciones y trabajo con esa información. Y también tenemos una combinación de estos. Por ejemplo, encuéntrame el primero. Encuéntrame el primero, pues sería filtrame por algo y al momento de recorrerlos, con el primero que encuentres, tráemelo y ya no recorras a los demás. O encuéntrame a cualquiera, no necesariamente el primero, a cualquiera que cumpla con alguna condición. El AnyMatch, si nos dice si alguno cumplió, si cualquiera cumplió con la condición, me va a dar verdadero o falso. O el AllMatch, si todos los elementos cumplen con la condición. O el NonMatch, si ninguno de los elementos cumplió con la condición. Entonces, el primero que vamos a estar viendo va a ser el map. Decíamos, el map me va a permitir hacer una conversión. Veíamos anteriormente que teníamos el function, que me permitía convertir de un tipo de dato específico a algún otro tipo de dato, generalmente primitivo. En este caso, el map, a diferencia del anterior, decíamos, me va a poder convertir a ese primitivo, pero para que lo siga procesando, para que tenga en mi colección los elementos ya convertidos. Una de las versiones del map es el map to int, bueno, pues conviértemelo a entero, o el map to long, conviértemelo a long, o el map to double, que me lo conviertas a doble. También yo le puedo estar indicando en el map de qué tipo de dato complejo a qué otro tipo de dato complejo me lo va a convertir. Yo ya tendría que poner ahí, en cualquiera de los casos, mi código de conversión de este objeto, qué valores va a tomar para que me los regrese con el tipo adecuado. El peak que me permite procesar un elemento de los elementos que se van a recorrer antes de que se recorran, ya que lo tengo ahí presente, puedo procesarlo, puedo realizar alguna operación. Como voy a realizar una operación, pues voy a tener un consumer. Si recordamos la interfaz consumer, el método hacer, realiza una operación, no me regresa un resultado, realiza una acción. Entonces el método pick va recorriendo los elementos y va realizando algunas operaciones con estos elementos y continúa con el flujo para que estos elementos posteriormente se les haga algún proceso final. Entonces me permite, como es un proceso intermedio, me permite estar realizando operaciones intermedias en la información. Los métodos de búsqueda. El findFields, regrésame al primer elemento que cumpla la condición. El AllMatch, regrésame si todos cumplieron la condición. No me vas a regresar a los elementos. En este caso me va a regresar un elemento. Aquí no me va a regresar ningún elemento. No me va a regresar un verdadero si cumplieron o un falso si ninguno si no todos cumplieron. Si por lo menos uno no cumplió,
me regresa falso. El non-match sería lo contrario de lo de arriba. Me va a regresar verdadero si ninguno cumplió con la condición. Y tenemos también otras operaciones de tipo shortcut que se dice que son no determinísticas. Estas dos funciones son no determinísticas, el find any o el any match. ¿Qué significa que no sea determinística? Que no necesariamente siempre me va a regresar los mismos resultados. Aunque tenga la misma información, esté llamando al mismo método, el resultado puede cambiar. Porque yo no le estoy diciendo que me traiga el primero, sino que le estoy diciendo tráeme a cualquiera que cumpla con alguna condición. Entonces puede ser que al momento de buscarlo encontró al tercero y me regresó ese elemento, pero posteriormente al momento de consultarlo, a lo mejor el flujo estaba en otra posición y empezó a contar o a buscarlos a partir del último hacia atrás o en algún punto intermedio y me regresó al quinto o al octavo. Entonces no necesariamente el find any siempre me va a regresar el mismo elemento, sino como le estoy diciendo, encuéntrame al primero que me encuentres. No le estoy diciendo que empiece desde el primero, que empiece a recorrer los elementos de nuevo. Entonces con cualquiera que me encuentre, el primero que cumpla la condición me va a regresar. Y el any match me va a regresar también verdadero si cualquiera de los elementos cumplen la condición. Entonces no importando a cuál agarre, puede agarrar al primero, al último, al tercero, siempre y cuando cumpla la condición me regresa verdadero. Entonces estos métodos que son no determinísticos pudiéramos estar trabajando en paralelo, que estuviéramos en varios hilos y a lo mejor algún hilo está buscando en los primeros elementos, otro hilo está buscando en los elementos intermedios, otro hilo está buscando en los elementos finales. Finalmente, si cualquiera, no importando cuál hilo encontró que alguno sí cumplía la condición, me regresa verdadero y no me importó cuál fue el que haya encontrado la condición correcta, cuál de los hilos fue el que lo encontró. O aquí, a lo mejor el primer hilo fue más rápido y se encontró al segundo elemento, o el último hilo fue más rápido y se encontró al penúltimo elemento. Entonces no me va a afectar estos métodos cuál haya encontrado, por lo tanto lo podemos estar corriendo en hilos separados. Tenemos la clase optional. La clase optional es cuando le digo, pues tráeme un elemento, por ejemplo con el find any. Pero ¿qué pasa si el find any no encontró a ninguno que cumpliera con la condición? Entonces lo que me va a regresar, digamos, sería un nulo. Entonces si yo tuviera una variable y le digo, asígnale lo que me regrese este método, si me regresa una instancia, mi variable va a estar correcta, pero si no lo encontró y me regresó un nulo, puede ser que mi código falle, que truene, porque no soporta nulos o al momento de estar trabajando no es válido. Entonces yo lo puedo definir como de tipo optional. Puede ser que lo encuentre o no lo encuentre y que traiga una instancia, o que no haya encontrado nada y no traiga una instancia. Entonces posteriormente yo puedo checar con el método isPresent si hay un objeto, si está instanciado, si encontró un elemento, y si lo encontró, con el método get me regresa al objeto. Entonces este es muy útil para que no nos vaya a fallar si es que no encontró a ningún elemento y que vaya a tener por ahí un valor nulo, sobre todo con tipos primitivos. Si yo estoy trabajando con un tipo primitivo y le digo, pues tráeme al primer entero que cumpla esta condición y no encontró a ninguno, los enteros no pueden tener nulos. Con este operador, con esta clasecita optional, pues yo pudiera tener una variable, digamos, primitiva que me permitiera manejar un nulo. Y las operaciones de flujos se dicen que son de tipo lazy o perezosas o tardías, se conocen. ¿Por qué se conocen como de tipo lazy? Porque yo puedo tener mi flujo y no necesariamente en ese momento lo empieza a recorrer. Yo podría tener mi flujo y no lo recorre, sino que hasta que mando llamar al método count. En ese momento empieza a recorrer mi flujo y checa y lo cuenta cuántos elementos tuve
y me los regresa. Entonces, si no mandara a llamar al método count, aunque yo tenga el código de recorrer mi flujo, no lo va a procesar. Entonces se dice que estas operaciones están en mi código, pero si no las he estado utilizando, sino hasta más adelante, cuando ya vaya a necesitar el elemento, mando llamar a una operación terminal, hasta ese momento se empieza a ejecutar. Y tenemos los métodos que me regresan sumarizaciones. Decíamos el count, para regresarme el total de elementos que haya encontrado en ese flujo. Si no tengo ningún filtro, pues es el total de elementos completos. Si tengo algún filtro, uno o varios filtros, los elementos que hayan cumplido con las condiciones. El max, si mi clase no implementa directamente a comparable o a comparator para que se pueda comparar internamente para ver quién es mayor o quién es menor, entonces yo le puedo estar pasando el comparado, el código que me va a estar evaluando para determinar quién es mayor o quién es menor, y en base a la comparación de todos los elementos me va a regresar al mayor que haya encontrado. Lo mismo con el min, le paso el comparador y me va a regresar al elemento menor, dependiendo de la comparación. El promedio me va a estar regresando la media aritmética de los elementos de ese flujo. Si mi flujo está vacío, pues también esto me va a regresar un vacío. Entonces hay que tomar en cuenta el optional. Y mi tipo de dato va a depender de mi clase primitiva. Si yo tengo un promedio que quiero estar manejando a lo mejor para un objeto, necesitaría tener conversiones internas para que me lo maneje a enteros o a dobles para hacer el promedio válido. El sum también me va a regresar la suma de los elementos. Aquí también necesitaría que mis elementos o sean de tipo doble, de tipo entero, de tipo long, o pueda manejar las conversiones a estos tipos de datos primitivos. El sorted, como su nombre lo dice, me va a permitir ordenar. Voy a tener los elementos, los fui metiendo en cualquier orden, y posteriormente, si mando llamar a este método, me los va a regresar ordenados. Pero también necesita aquí una comparación para saber cuál va antes o cuál va después. Entonces, o mi clase ya implementa comparable o a comparator, o aquí le indico con qué comparación se va a estar realizando. Y también estas comparaciones podemos estar manejando el comparing, donde yo puedo especificar un poco más a detalle qué campo, en lugar de poner el código de comparación, le digo sobre qué campo me va a hacer la comparación. A lo mejor yo nomás quiero que me haga la comparación sobre el nombre del comprador, o sobre el apellido de la persona, o sobre la edad de la persona. Entonces que ocupe ese campo, y ya sería un tipo primitivo que haga el ordenamiento asociado. O le puedo estar diciendo el then comparing, le puedo estar pasando el comparador que va a estar ocupando, si va a hacer alguna otra comparación. Y adicionalmente le puedo estar concatenando en reverse para que el ordenamiento, en lugar de que sea del menor al mayor, del más pequeño al más grande, me lo haga, como su nombre lo dice, en forma inversa o reversa. Del mayor al menor, de la fecha más antigua a la más cercana, del número más grande al más pequeño, de la persona mayor a la persona menor. Y también cuando estamos recorriendo un flujo, podemos estar ocupando el for each, decíamos ya para el proceso final, las acciones que voy a estar realizando con los datos que me he arrojado, o puedo estar generando a través del collect, puedo estar en resultado guardándolo en otra colección. Entonces aquí pues yo le puedo estar indicando, bueno, guárdame todos estos de este flujo, del filtro que hayas ocupado, del ordenamiento que hayas realizado, de la conversión que te haya especificado. En lugar de procesarlos, colecciónamelos y le indico a qué tipo de colección los necesito manejar, a una lista, a un mapa, etc.
Esta clase collectors me permite también llevar a cabo conversiones, decíamos, por ejemplo para el promedio, hacer mi conversión a doble para que el promedio sea adecuado. También voy a tener clases collector de agrupamiento. Bueno, yo necesito procesarlos, pero antes de procesarlos me vas a generar la información como una nueva colección de tipo map, donde las llaves van a ser mis grupos. A lo mejor yo necesito tener las ventas que me muestres por estado, todas las ventas, entonces agrúpamelas por estado y de cada estado dime qué ventas realizaste. O ponme las ventas por el vendedor, de cada vendedor qué ventas realizó. O a lo mejor tengo mis personas y agrúpamelas por género. Ponme los hombres, los masculinos y las personas existentes, y posteriormente las mujeres y las personas existentes. Entonces yo puedo agrupar por una llave, generar un map, una nueva colección, agrupados, y ya posteriormente de cada grupo ir recorriendo a los elementos que hay en ese grupo. El joining me permite juntar o concatenar dos flujos o dos datos, los elementos, que me los genere en una cadena. El partition by me permite poner una condición, un predicado, y entonces los elementos que cumplan con ese predicado me los va a particionar. El string of me permite generar un flujo de manera rápida, por ejemplo a través de elementos. Tengo el string of y yo quiero un arreglo o una colección, por ejemplo, de cadenas. Entonces le indico, bueno, voy a manejar estos elementos lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces con el string of me genera automáticamente una lista, un flujo que puedo recorrer. Posteriormente le aplico cualquiera de las otras métodos o encadenamientos que hemos visto. El filtro podría ser aquí, pues tráeme nada más los días que empiecen con T y desplígamelas. Los días que encontraste fueron estos. El flag map me permite una colección, a lo mejor de tipo mapa, como su nombre lo dice, me permite manejarla en forma plana. Entonces, lo que me va a hacer es romper en varios, mi colección de varios elementos, me los va a estar rompiendo. Por ejemplo, aquí le voy a decir, bueno, de mi flujo, lee un archivo, tráemelos y rómpeme los elementos por espacio. Entonces, estas líneas voy a tener una colección de palabras, por decir así, que los está rompiendo por espacio, y entonces por cada palabra que hayas encontrado, si tiene el texto my, muéstrame, ocúpalo, dile que lo encontraste y dime al final cuántas encontraste. Y como vimos en esta lección, en este módulo 10, vimos cómo extraer datos utilizando el map, describir los tipos de operaciones de flujos, la clase optional, el procesamiento tardío, ordenar un flujo, salvar los resultados a una colección utilizando el método collect y agrupar y particionar datos utilizando la clase collector. Posteriormente vamos a estar viendo ya el código de estos ejemplitos, que es lo que me estaría arrojando.